Y bajo la mano de las comisiones descansa un documento donde dice que es una carretera asfaltada de Salto. Esto es a esta hora aquí en Silimín, después de las 8:30 de la noche. Hasta el momento, presencialmente, no se ha dado ningún acercamiento por parte de las autoridades del MOP, del Ministerio de Obras Públicas de Panamá, aquí con los manifestantes. Por lo tanto, en vista de la desatención y de la indiferencia, los manifestantes, los líderes de los corregimientos aquí presentes en San Félix, Silimín, han decretado pues el cierre indefinido, y ocurre lo mismo en el área de San Juan. Por ahí circulan algunos comunicados del Ministerio de Obras Públicas, pero eso pues lo están haciendo de manera unilateral, sin ninguna comunicación efectiva y directa con los manifestantes. Por lo tanto, pues a esta hora de la noche se mantiene, reitero, el cierre de vías en Silimín y en San Juan. Nosotros somos PRD, orgullosamente PRD. Y por nosotros ganó la presidencia. A las 10 de la mañana se ha cerrado la vía panamericana a la altura de Cieneguita en el corregimiento de San Juan y en Silimín en el corregimiento de San Félix, Oriente Chiricano. Y es que nuestros vecinos de la comarca 9 cierran la calle porque sienten que este gobierno les ha mentido, jugando con sus necesidades básicas de agua, luz, carretera, salud y educación. No solo han cerrado la vía, sino que circulan redes que han amarrado al representante de Hato Corotú y al representante de Salto Tupí. Son 6 horas ya en donde se mantiene esta importante vía cerrada. Daba dolor ver hoy a nuestros productores perder sus cosechas bajo el fuerte sol, los transportistas y emprendedores perder su día de trabajo. Estamos hablando de miles de dólares en pérdidas. Y ver a personas enfermas que no podían ni caminar tener que hacer transbordos para lograr la atención médica en su destino. Hago un llamado al presidente Laurentino Cortizo para que atienda a su gente, se den respuestas ciertas y no caigamos en el desgobierno. Ya fuimos hasta Panamá, fuimos hasta el Canal 2 presentar esta necesidad y nos dijeron 20 días desde cuando, hace 2 años. ¿Qué pasa? Usted tiene máquinas allá ahora mismo, usted las vio, usted llegó allá, usted se montó allí. Aquí hay gente que tuvo máquinas y por estar por 15 días y lo han sacado. Bueno, yo le estoy explicando lo que yo estoy viendo, o sea, yo le estoy explicando que nosotros tenemos derecho. Agradecemos a la policía quien representa al gobierno, agradecemos, pero en verdad es incompetente frente a la necesidad que nosotros exigimos. Así que necesitamos personal del gobierno que dé crédito y fe a las palabras que se están dando en este momento. No necesitamos ya así, porque honestamente ya el gobierno ha engañado, él es consciente de todo esto. Así que esperamos la presencia de nuestro presidente de la República. Somos PRD, nosotros somos PRD, orgullosamente PRD. Y por nosotros ganó la presidencia. Por nosotros ganó la presidencia. El documento firmado el 2 de agosto del 2018 tiene mucho peso para relevarlo con cualquier página. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué prometió Cortizo? ¿Qué es lo que firmó? Y este pueblo es PRD, que se escucha. Este pueblo es PRD. ¿Quién hizo ganar a Cortizo? La comarca 9 de Uglé le dio el poder a Cortizo. Queremos recompensa por una simple carretera. Los millones se quedan en Panamá. 3, 4, 5 personas son los que se encargan de recoger todo el dinero. Solamente queremos carretera para trabajar y comercializar nuestros productos. Somos gente trabajadora. No nos traten así, que por nosotros todos los cafés se cosechan en todas las fincas, todos los potreros están limpios. En Cerro Punta, Boquete, las legumbres están todas cosechadas. Gracias al comarca 9 de Uglé, gente trabajadora ha sido menospreciado. Cuando el gobierno está en política, nosotros los jóvenes somos importantes.